Vivía en un tiempo oscuro. La luz del sol ya no parecía ser suficiente para disipar la oscuridad que se había apoderado de los corazones de los hombres. Lo veía cada día, mientras caminaba por las aldeas, las ciudades, el vasto mundo que me rodeaba. Las manos de los hombres ya no eran de bondad, sus palabras, de odio. Vi a padres abandonando a sus hijos, amigos traicionando a sus amigos, y un sinfín de injusticias que no cesaban de ocurrir. El mal estaba en todas partes, y la paz, en cambio, se había ido para nunca regresar. A cada paso, el desorden y la violencia se extendían como un cáncer, contaminando todo a su paso. Cada vez que pensaba en cómo llegamos hasta aquí, mi corazón se llenaba de tristeza. Sabía que algo estaba muy mal, pero el mundo a mi alrededor no parecía entenderlo. Nadie parecía preocuparse por lo que estaba pasando. La gente se entregaba a sus deseos, sin importar las consecuencias. ¿Qué nos había pasado? ¿Cómo habíamos llegado a ser tan ciegos y egoístas? Pero en medio de esa gran oscuridad, yo seguía fiel a mi fe. Aún podía escuchar la voz de Dios en mi corazón, aunque el mundo parecía haberla apagado. Yo era diferente, lo sabía. Siempre lo supe. Dios me miraba con ojos de compasión, mientras que a mi alrededor la humanidad se sumergía en el pecado. Recuerdo perfectamente el momento en que escuché su voz. Fue clara, profunda y llena de autoridad, pero también de una tristeza que resonaba en lo más profundo de mi ser. Noé, me llamó, y en ese momento sentí que todo mi ser temblaba. He visto la maldad de los hombres, y he decidido que el fin de todo será cercano. La tierra será destruida por un gran diluvio, pero tú hallarás gracia ante mis ojos. Tú y tu familia serán los únicos que sobrevivirán. La gravedad de esas palabras me golpeó como un trueno. El mundo entero, todo lo que había conocido, sería arrasado por las aguas, y solo yo, un simple hombre, sería elegido para preservar la vida. En ese instante, mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo iba a hacer todo esto? ¿Cómo podría salvar a las criaturas de la tierra? Pero, lo más importante, ¿cómo iba a explicarle a mi familia lo que se avecinaba? Pero la voz de Dios no se detuvo. Me dijo cómo debía construir un arca, un barco gigantesco, que serviría como refugio para mi familia y para una pareja de cada animal, de cada especie. Las instrucciones eran detalladas, claras. No podía dudar ni un segundo. Era mi misión. Y, aunque el mundo a mi alrededor seguía su marcha como si nada estuviera sucediendo, yo sabía que mi tarea estaba por comenzar. No dudé, no vacilé. Obedecería, aunque nadie más me creyera, aunque todos a mi alrededor se burlaran. El juicio de Dios estaba por llegar, pero también había una promesa de salvación. Y mi destino, el de mi familia y el de las criaturas del mundo, ahora dependía de mi obediencia. No lo sabía entonces, pero ese era solo el principio de lo que estaba por venir. La tormenta estaba a punto de desatarse, y mi fe, junto con mi obediencia, marcarían la diferencia entre la vida y la muerte. El sonido de la voz de Dios aún resonaba en mi mente. Construye un arca, me había ordenado, y, aunque el miedo y la incertidumbre se entremezclaban con mi corazón, sabía que no podía dudar. No podía fallar. Mi obediencia sería la diferencia entre la vida y la muerte, no solo para mí y mi familia, sino para todas las criaturas que habitaban este mundo caído. La humanidad, en su ceguera, no lo entendería. La tormenta se acercaba, y era mi deber construir el refugio donde la vida podría perdurar. Dios me dio las instrucciones con una claridad que jamás podría olvidar. El arca debía ser enorme, de 3 pisos, con espacios separados para cada tipo de animal. Me habló de las dimensiones exactas, de los materiales que debía utilizar, madera de ciprés, resina para sellar cada fisura. Debía ser fuerte, resistente, porque la tormenta que venía sería como ninguna otra en la historia de la humanidad. Yo escuchaba cada palabra como si mi vida dependiera de ello, y sabía que lo hacía. De hecho, todas las vidas dependían de ello. Cada corte que diera en la madera, cada clavo que insertara en su lugar, sería un acto de fe, un acto de obediencia al mandato divino. Mientras comenzaba la construcción, la incredulidad del mundo que me rodeaba no tardó en hacerse notar. Los hombres y mujeres pasaban por mi lado y me observaban como si estuviera loco. El sol brillaba en un cielo sin nubes, y no había ni rastro de lluvia,
pero yo sabía lo que se avecinaba. Cada golpe del martillo que daba resonaba en un silencio que pronto se llenaría de gritos. La gente se burlaba, me llamaba loco, iluso. Un diluvio, decían, ¿qué clase de historia es esa? Pero no importaba. No me detendría. Dios me había dado la tarea, y aunque no entendiera todo, confiaba en Él. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron mis compañeros de trabajo en esta misión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de trabajo sin descanso, el arca estuvo lista. El día llegó, y el cielo que hasta entonces se había mantenido limpio y despejado comenzó a cambiar. Las nubes que se acumulaban en el horizonte no eran como cualquier otra tormenta. Dios me habló nuevamente, y sus palabras no dejaron lugar a dudas. Entra en el arca, tú y toda tu familia, porque yo he visto que eres justo ante mis ojos. Trae contigo 2 de cada especie, macho y hembra, para que sobrevivan. Yo cerraré la puerta detrás de ti. Mientras metíamos a los animales en el arca, sentía que todo era parte de un ciclo que debía cumplirse. Las puertas del arca se cerraron, y el silencio nos rodeó por un momento. Todos dentro, sin poder hacer nada más. De repente, algo comenzó a suceder. No era solo un viento fuerte, ni un pequeño llovizno. No, lo que comenzó a caer desde el cielo era agua, agua que nunca antes había caído. Al principio, eran gotas dispersas, como una advertencia de lo que estaba por venir. Pero pronto se convirtieron en torrentes, como si el cielo entero se hubiera abierto para liberar su furia. El sonido del agua golpeando el techo del arca fue ensordecedor, como si todo el mundo estuviera siendo lavado por completo. Las aguas comenzaron a subir rápidamente. Vi cómo las primeras casas desaparecían bajo la fuerza del torrente, como la tierra que había sido el hogar de tantas personas y animales ya no era reconocible. El rugir de las aguas era todo lo que podía oír. Era como si el mundo mismo estuviera siendo deshecho, comenzando de nuevo desde cero. Lo peor era que no podía hacer nada. Solo quedarme allí, dentro del arca, con mi familia y los animales, y esperar que lo que se había desatado no nos alcanzara. Sabía que no todos serían salvos, y eso era lo más doloroso. Mientras las aguas seguían subiendo, no podía evitar preguntarme si aquellos que se habían burlado de mí durante todos esos años de construcción del arca ahora lamentaban no haber creído. El diluvio había comenzado, y con él, el cumplimiento de la promesa de Dios. El mundo que conocíamos ya no existía. Había sido reemplazado por un océano interminable que cubría todo, sin tierra a la vista, solo agua. Pasaron los días, y las aguas seguían subiendo. El arca, que parecía tan gigante al principio, ahora se sentía como una pequeña isla flotante en medio de un vasto océano. Cada animal que había entrado con nosotros, cada especie que habíamos rescatado, también formaba parte de la nueva creación. Mi familia y yo permanecíamos juntos, realizando nuestras tareas diarias para cuidar de los animales, alimentarlos, asegurarnos de que todos estuvieran bien. Quería saber si la tierra se estaba secando, así que enviaría una paloma, un ave que pudiera volar más allá del arca y que me trajera una señal de esperanza. Tomé la paloma con cuidado y la solté al abrir la puerta del arca. La observé volar hacia el horizonte, hacia un mar de agua sin fin. Sabía que esa paloma buscaría tierra firme, si es que aún quedaba alguna, y traería respuesta. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de que regresara, pero lo único que podía hacer era esperar. Las horas transcurrieron lentamente, mientras la ansiedad se apoderaba de mí. Una y otra vez levanté la vista al cielo, anhelando ver un pequeño punto blanco surcando el aire. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, distinguí la silueta de la paloma en la distancia. Algo brillaba en su pico. Cuando aterrizó, mi corazón latió con fuerza, traía una ramita de olivo. Era la señal que tanto había esperado. La prueba de que las aguas estaban retrocediendo, de que la vida volvía a la tierra. La emoción me embargó al tomar aquella pequeña rama entre mis manos. Era más que una simple hoja, era la confirmación de que la promesa de Dios se cumplía ante mis ojos. Los días que siguieron al regreso de la paloma fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Aunque la pequeña ramita de olivo había sido una señal clara de que la creación estaba renaciendo, las aguas seguían cubriendo la mayor parte de la tierra.
A través de las pequeñas aberturas del arca, observaba cómo el mundo, una vez sumergido en caos, lentamente despertaba de su letargo. Las cimas de las montañas emergían poco a poco, revelando la tierra firme que habíamos anhelado ver por tanto tiempo. Cada día que pasaba dentro del arca se volvía más difícil. El espacio parecía encogerse, y los animales, inquietos, daban muestras de impaciencia. Mis hijos también sentían el peso de la espera, pero nos sosteníamos con la fe en la promesa de Dios. Aunque el diluvio había sido un juicio severo, ahora se manifestaba su misericordia en la lenta retirada de las aguas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sol volvió a iluminar con plenitud. Las nubes se disipaban, y la calidez de sus rayos nos abrazó, recordándonos que la tormenta había quedado atrás. Entonces, la voz de Dios habló con claridad: sal del arca, tú y tu familia, y deja que cada ser viviente regrese a la tierra para multiplicarse y llenar el mundo nuevamente. Con manos temblorosas, pero con el corazón firme, liberé la gran compuerta del arca. Un aire puro y renovado nos recibió. La tierra estaba limpia, vacía, pero lista para un nuevo comienzo. Al salir, sentí la textura firme del suelo bajo mis pies, un recordatorio de que Dios había cumplido su palabra. Los animales descendieron uno a uno, explorando con cautela el mundo restaurado. La vida se extendía ante nosotros con un potencial infinito. Observé a mi familia, y en sus rostros vi la misma emoción y gratitud que sentía en mi interior. Nos habíamos convertido en los guardianes de esta nueva creación, responsables de llenarla con justicia y rectitud. No podíamos repetir los errores del pasado. Antes de hacer cualquier otra cosa, sentí en mi corazón la necesidad de agradecer a Dios. Construí un altar y, junto a mi familia, ofrecimos sacrificios en señal de gratitud y reverencia. Era nuestra forma de reconocer que todo lo que éramos y teníamos dependía de Él. Y entonces, en el cielo despejado, apareció un arco de colores brillantes. Era hermoso, una obra majestuosa que jamás había visto antes. En ese instante, la voz de Dios resonó de nuevo: este es el signo de mi pacto con ustedes y con toda criatura viviente. Nunca más volveré a destruir la tierra con un diluvio. Contemplé el arco iris con lágrimas en los ojos. No era solo una señal, sino una promesa de esperanza y un recordatorio de su fidelidad. El juicio había pasado, la restauración había comenzado y nosotros, los sobrevivientes, éramos testigos de la nueva oportunidad que Dios le había dado al mundo. La vida fuera del arca comenzó a tomar forma. La tierra, ahora renovada, se extendía ante nosotros con una pureza que no había sentido en mucho tiempo. El suelo, antes sumergido, ahora recibía las primeras semillas de vida. Los brotes verdes asomaban entre las rocas, y los animales exploraban su nuevo hogar con cautela y curiosidad. Todo esto era un recordatorio de la misericordia de Dios y de la oportunidad que nos había concedido. Sabía que lo primero que debía hacer era agradecer. No podía ignorar el milagro de nuestra supervivencia. Dios no necesitaba nada de nosotros, pero la gratitud se demuestra con acciones. Con reverencia, preparé un altar y elegí de entre los animales puros aquellos destinados a la ofrenda. No fue una decisión fácil, pero sabía que era lo correcto. Cuando el fuego comenzó a elevarse y el aroma del sacrificio llenó el aire, sentí una paz indescriptible, como si el cielo mismo aceptara nuestra ofrenda. Entonces, la voz de Dios resonó en mi corazón: a partir de ahora, no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, ni destruiré todo ser viviente como lo hice. Mientras dure la tierra, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Sus palabras llenaron mi espíritu de esperanza. Aunque la humanidad pudiera volver a extraviarse, Dios no nos abandonaría. Su promesa era un pacto eterno. Entendí que no solo habíamos sobrevivido al diluvio, sino que debíamos construir una nueva vida con Dios en el centro. Cada amanecer sobre la tierra renovada era un testimonio de su gracia. Cada árbol, cada criatura, cada respiración era una muestra de su amor. Así, con humildad y determinación, nos comprometimos a ser fieles guardianes de la creación, sabiendo que en él encontraríamos seguridad y propósito. Tras el sacrificio ofrecido a Dios, recibí un mandato que marcaría el siguiente paso en la historia de la humanidad: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla.
Su voz resonó con autoridad y esperanza. Era un llamado a la vida y la renovación, una misión que nos llenaba de responsabilidad y propósito. Habíamos sobrevivido a la destrucción, pero ahora debíamos ser los arquitectos del renacer de la humanidad. Con mi esposa, mis hijos y sus esposas, comprendimos la magnitud de este mandato. Ya no éramos solo una familia, sino el inicio de una nueva humanidad. Cada niño que naciera, cada familia que se formara, sería una prueba de la fidelidad de Dios y un reflejo de la esperanza que nos había dado. La tierra, joven y fértil, estaba llena de posibilidades. No solo debíamos habitarla, sino también trabajarla, cultivarla y cuidarla. Se nos encomendó la tarea de construir un mundo donde la justicia y la bondad fueran los pilares de la sociedad. Con el paso de los años, el mundo floreció de nuevo. La tierra, antes devastada, se llenó de vida. Mis hijos y sus descendientes crecieron, y con ellos, la humanidad renacía. La misión que Dios nos había dado estaba en marcha. Sabía que nuestra responsabilidad era enorme, no solo repoblar la tierra, sino también preservar la memoria del diluvio, el juicio de Dios y su misericordia. Nuestra familia se expandió. Vi a mis hijos casarse y formar nuevos hogares. La promesa de Dios se cumplía ante mis ojos. No solo habíamos sobrevivido, sino que llevábamos un legado de fe y aprendizaje. La historia de nuestra salvación debía ser contada para que nunca se olvidara. Dios nos ofreció un nuevo comienzo y la oportunidad de vivir en comunión con Él. Cada paso que dábamos, cada campo sembrado y cada niño nacido era un recordatorio de su fidelidad. Su arco iris en el cielo era la señal de su pacto, pero también entendíamos que nuestra relación con Él debía mantenerse con amor y respeto. Dios nos había dado un propósito, vivir conforme a sus principios y enseñar a las futuras generaciones a hacer lo mismo. Mientras veía a mis descendientes multiplicarse, pensaba en el futuro. Sabía que la humanidad siempre tendría la capacidad de desviarse, pero también tenía la oportunidad de recordar la lección: la justicia divina es real, pero también lo es su misericordia. Nunca debíamos olvidar esa verdad. Mi legado no era solo de supervivencia, sino de un nuevo comienzo. Aunque mi tiempo en la tierra no sería eterno, sentía paz al saber que mi legado viviría en mis hijos y en todas las generaciones venideras. La humanidad seguiría adelante bajo la sombra del arco iris, recordando siempre la misericordia y la promesa de Dios. Así, con su bendición y la responsabilidad que nos otorgó, nos convertimos en guardianes de la tierra y transmisores de su verdad.